Tomen su lugar, hermanos. Quiero decirles que la Iglesia, por conducto de su comisión de evangelismo, las instructoras, el Instituto San Pablo y muchos hermanos nuestros están realizando una campaña en el campamento 2 de octubre. En la mañana estuvimos allí con ellos y somos testigos de la gran bondad y misericordia del Señor. Y agradecerles también por su estímulo tan especial en la cooperación que hicieron para comprar esas Biblias que se están regalando a los niños. Hay muchas carpas en ese lugar que las autoridades de la alcaldía de Iztacalco facilitaron, y en cada carpa pues se están distribuyendo estos nuevos testamentos que van a ser bendición, porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Y una petición ahora para que ustedes en casa la lleven ante la presencia del Señor. Nuestra hermana Estelita González de Blasco está muy enferma. El COVID ha tocado a su puerta y nos pide su hijo Alberto y sus hijas que esta iglesia eleve una oración. Ustedes en su momento la haremos aquí, pero también ustedes háganla en casa. Ahora escuchen ustedes este texto que siempre para mí ha sido algo muy especial, muy grande. El texto sugiere un tema, y el tema sería una vida equilibrada en la gracia. Es el siguiente texto: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Lo voy a leer otra vez. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué texto? Es una oración. Y es una oración de un creyente que ha alcanzado un discernimiento pleno de Dios y de las circunstancias de la vida. El siglo XX fue escenario de 2 guerras mundiales. El siglo XX también fue el escenario de una pandemia entre los años de 1918 y 1919, que en 18 meses infectó a 1/3 de la población mundial. Esta pandemia se conoció como la mal llamada influenza española. Y murieron 50 millones de personas. Esta cifra contrasta con el número de muertos que recién la Organización Mundial de la Salud ha dicho que solamente han muerto por el COVID-19
24 millones de personas. También en el siglo pasado, una gran depresión económica en el año de 1929 causó que millones de personas en todo el mundo perdieran sus empleos y los ahorros de toda su vida y sus propiedades. Mayormente este fenómeno financiero se manifestó en los Estados Unidos. Usted y yo, los que tenemos cierta edad en nuestra patria, hemos vivido varias devaluaciones. Nuestra moneda perdió el valor real que tenía. Esto ha causado pobreza, dolor y muchas aflicciones. Hoy día no salimos del todo de la pandemia del coronavirus y ya los organismos financieros mundiales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional anuncian un descenso en el crecimiento mundial del 4.4% al 5.9%, pero sin embargo las autoridades financieras de los Estados Unidos dicen que será mayor. En nuestra patria ya es motivo de preocupación la inflación, que significa carestía, que significa que los alimentos también escaseen y que medicinas y servicios de salud se disparen en su costo. Estas noticias son alarmantes. Estas noticias han hecho que en las redes sociales estén proliferando comentarios de algunos predicadores que afirman que ya estamos viviendo tiempos apocalípticos, y algunos de ellos se atreven a afirmar que tanto las guerras que se han padecido y sobre todo la que se está padeciendo en este momento, la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia del coronavirus, algunos predicadores están afirmando que no son ni más ni menos que los caballos y los jinetes que el Apocalipsis en su capítulo 6 refiere. Ante esto, ya se dijo en la escuela dominical de esta mañana que según Mateo 24:8, todo es principio de dolores. Pero nuestro deber, a la luz de la palabra de Dios, nuestro deber es precisar la actitud que como cristianos nosotros debemos asumir en este momento, en el desenvolvimiento de las muchas circunstancias que van a aparecer en nuestra vida diaria como personas y como nación. El hombre que oró de esta manera, el hombre que abrió sus labios para dirigirse a su Señor, es la oración de un hombre que conoce perfectamente la naturaleza humana. Esta no es una oración cualquiera. Esta no es una oración frívola. Esta es una oración profunda
repito, de un ser humano que reconoce los peligros de los extremos de la vida, no solo en el aspecto económico, sino prácticamente en todos los aspectos de la vida en general. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí somos cristianos? Los que somos de Cristo, los que vivimos en Cristo, podemos tener la satisfacción espiritual que si conocemos la palabra de Dios, la podemos aplicar en nuestra vida y manifestar así un equilibrio justo. ¿Qué es un equilibrio justo? ¿En qué consiste lo que comprendemos de la palabra de Dios y lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué es el equilibrio justo en la vida cristiana? Porque usted puede tener una idea y yo otra, pero realmente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Nuestro texto. Maravilloso. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Fíjese usted bien, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Perdonen ustedes, seguramente que no es nadie que esté aquí con nosotros, pero si estuviera aquí, hay un auto Tsuru blanco, placas 101 XUR, está obstruyendo una entrada. No creo que sea un cristiano, porque los cristianos somos muy cuidadosos y respetuosos, pero repito, auto Tsuru blanco, placa 101 XUR, está obstruyendo. Si alguien está aquí, salga y es dueño de este carro, salga a moverlo, por favor. El equilibrio justo es la gracia de Dios que permite vivir equilibrando gracia con esfuerzo. Es decir, ayuda de Dios, ayuda del cielo, ayuda que viene a nosotros por medio de la palabra, y disposición y diligencia de nuestra parte para vivir, para trabajar, para estudiar en obediencia al Señor. Lo es también la fe la cual es preciosa, la fe que el Señor Jesús, cuando personas manifestaban esta fe, Él se maravillaba diciendo: ni en Israel he encontrado fe como esta. La fe acompañada con obras, la fe manifestada con amor. No se hacen obras porque se tenga fe, sino porque la fe siempre llevará a las buenas obras. La gracia del cielo, la gracia que es favor inmerecido, es la que lleva al creyente a vivir siempre, siempre en bendición. El creyente trabaja en bendición para vivir quieta y reposadamente. Esto es trabajo y descanso como lo ha establecido el Señor, como lo enseñó el Señor al término de su creación, no porque tuviera necesidad de descansar, sino para que la enseñanza quedara para la posteridad siempre. La comunidad cristiana, la iglesia en todas sus manifestaciones, no me refiero a nosotros, sino a la iglesia universal,
La iglesia siempre apreciará la fuerza de sus jóvenes. Qué bendición ver a los jóvenes trabajando allí en el campamento 2 de octubre. Qué bendición ver a los jóvenes que desde ayer estuvieron capacitándose para el mensaje. La iglesia siempre ha apreciado a los jóvenes y el apóstol Pablo, de una manera muy específica, habla a los jóvenes en el caso de Timoteo para decirles: ninguno tenga en poco tu juventud. Pero así como la iglesia en el sano equilibrio bendice al Señor por sus jóvenes, también bendecimos al Señor por nuestros ancianos, por la sabiduría que el Señor ha concedido a nuestros ancianos. Esto es el justo equilibrio. Todos nosotros, efectivamente, por la gracia que nos ha sido dada, somos conscientes que debemos vivir conforme a ese equilibrio que viene de la palabra de Dios. No de lo que yo piense, no de lo que yo diga, no de lo que me enseñaron, de lo que viene de la palabra de Dios. Nuestro texto, qué maravilloso texto, como todos los textos de la palabra, resalta la importancia del aspecto económico de la vida. Ciertamente la pobreza y la riqueza, que muchas veces son razón de éxito como de fracaso, están presentes en cada momento en la vida del hombre. Pero atendiendo nuestro pasaje, que como hemos dicho es una oración, es la oración que se eleva al Señor desde el fondo del alma. Es algo que debe normar nuestra conducta. La vida del pobre es una vida de desesperación. La vida del pobre es una vida de muchos pesares. El pobre trabaja y pareciera que la tierra le es estéril. Trabaja, pero su esfuerzo no siempre es recompensado. El clamor de una esposa o de algunos hijos por pan, por comida, puede llevar al pobre a la desesperación, y aún como lo contempla la oración que estamos considerando, puede llevar a cometer un delito, un robo. No sabemos si esto, dada la gran cantidad de pobreza que hay en nuestra patria, sea la causa de la delincuencia aquí o en el mundo. Pero también la riqueza excesiva. La riqueza excesiva puede ser peligrosa, porque con excepciones, pero el rico vive para sí. El rico vive para los suyos. El rico se olvida de las circunstancias de la vida en la cual muchos padecen. Gracias a Dios. Y esta práctica no la dejemos. Cuando nuestro hermano Mario Colina vivía, cada primer día de mes se reunía lo que él llamaba aquí el alfolí. Ahora lo hacemos a través de las despensas. No dejemos esto. Si usted puede traer medio kilo de arroz, tráigalo. Si usted puede traer otro artículo, tráigalo. Estemos siempre conscientes que habrá personas más necesitadas para nosotros. Pero volvemos al asunto de la riqueza. Es tan anhelado querer ser rico que este asunto inclusive ha entrado a las iglesias con la famosa mal llamada teología de la prosperidad, que dicen que si alguien es pobre es porque está en pecado, que si alguien es rico es porque Dios lo bendice. Cuando preguntaron al Divino Maestro del estado de necesidad de un ciego,
Ese fue el tenor, ese fue el criterio de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces la grandeza de la palabra de Dios: ni este ni sus padres pecaron, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Cuál ha de ser nuestra posición al respecto? En esto que hemos estado hablando, la Biblia dice en la primera epístola a Timoteo 6:9 que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. También dice en primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Gloria sea al Señor. Hermanos, si esta oración que en este momento hemos considerado cae en buena tierra en nuestros corazones, entonces se ha cumplido el propósito del que habla. Si no es así, consideremos en conciencia lo que es benéfico para nuestra vida de aquí al momento en que el Señor nos llame. Pero quiero pedirle con todo mi corazón ahora que lea juntamente conmigo lo que la palabra del Señor dice. Abra usted su Biblia en la epístola a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, y lea conmigo, puestos de pie, el versículo 12 y el versículo 13. ¿Ya lo tiene? Leamos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eres pobre? No lo eres. Eres rico. ¿Eres rico? Solamente lo puedes ser en Cristo. ¿Quieres bendición de Dios? La pedimos en este momento. Le decimos: Señor, ayúdame. Es posible que su necesidad en este momento sea específica. Dios es el Dios de toda gracia. Como hemos estado invitando de pie aquí en el altar, hagamos juntos esta oración. Dígale al Señor: no quiero riquezas, tampoco quiero estar en pobreza. Quiero de tu gracia en abundancia. Quiero de tu misericordia y de todo tu poder en mi corazón. Venga, hermano, oremos con nuestro hermano Oscar.